Perfecto. El título de esta clase es el nunca más. Es así. El nunca más. Subrayamos para que quede bonito. El nunca más en realidad es una obra que es la edición, el conjunto de testimonios que se usaron para hacer el juicio a las juntas militares en 1985. Allí se usó el material de nunca más como testimonio frente a este juicio. Para entender esto, tenemos que ver testimonio frente a juicio de qué. Todo muy lindo, pero no sabemos juicio de qué. Ustedes saben bien que el PRN, o Proceso de Reorganización Nacional, es la dictadura, la última dictadura en Argentina del 1976 a 1983. En el cual, durante esta dictadura, que tuvo la particularidad de que las tres Fuerzas Armadas están unidas, de que tenía una idea de rematrizar, o sea, como si fuera volver a parir de alguna manera, ¿sí? De matriz viene de así, de un molde, de matriz, rematrizar la sociedad, reconfigurarla. Para ello están terminología un poco asociada a la medicina. Ellos querían exterminar o extirpar, ¿sí? Extirpar el cáncer de la subversión. Obviamente que para esto, en el lenguaje de los militares, iban a haber efectos colaterales. Y esos efectos colaterales era que mucha gente iba a ser afectada, y capaz que no tenía mucho que ver, pero como era, según la idea de ellos, la forma de ver de ellos, era como un cáncer que había que sacar, la subversión, a todas estas agrupaciones guerrilleras, LER, montoneros y demás, era necesario hacer una cirugía social. Es necesario hacer una cirugía social. Términos claros que nos ayudan a comprender. Para esto, este gobierno, con sus respectivos presidentes, usar el terror, ¿sí? El terrorismo de Estado, herramienta fundamental, que son las armas del Estado. Su justificación es la famosa teoría, que han escuchado ustedes, de los dos demonios. Esta teoría en realidad se vino a explicarse después, cuando se inició el juicio de las juntas, algunos años después, en 1985. Los militares crean esta teoría de los dos demonios para justificarse y argumentar su defensa frente a todos los testimonios de violación de los derechos humanos, ¿no? ¿Qué decía la teoría de los dos demonios? Y se lo explico bien sencillito. Resulta que la sociedad argentina, ¿sí? Estaba en medio de una tensión entre dos fuerzas, ¿sí? ¿Cuáles son esas dos fuerzas? Según esta teoría, por un lado tenemos a la fuerza de izquierda, o podremos decir las agrupaciones guerrilleras, las agrupaciones subversivas, ¿sí? La subversión. Y del otro lado tenemos a, podemos decir, el orden tradicional, el ejército, podemos decir, el orden conservador, los militares, todo eso, ¿sí? Vamos a ponerle la derecha militar, podemos decir, de este lado. La derecha militar. Ahora, ¿qué dice la explicación? Dice, como la subversión
atacó a la sociedad argentina, ¿sí? Como atacó la sociedad argentina y atacó a los militares, que era lo que venían haciendo en los últimos años, antes del golpe militar, entonces la derecha militar, el ejército, en respuesta a ese primer ataque, ¿sí? Va a atacar a la subversión y va a influir o quiere subsanar o quiere extirpar esta subversión de la sociedad argentina, ¿sí? Es como una cosa de dos demonios que están en el hombro en cada uno de los hombros de la sociedad argentina y que uno golpea porque el otro golpeó antes, ¿sí? Es como una excusa. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Perfecto. Sí. Esta es la explicación, ¿sí? Nosotros existimos porque los otros existen. Nosotros tuvimos que, los militares decían, hicimos violencia de Estado, ejercimos el control, usamos, ¿sí? Las herramientas del Estado para ejercer terrorismo de Estado porque la subversión está primero. El tema es, y el gran error acá, ¿cuál es? A ver, ¿ustedes qué opinan de esta explicación, de esta excusa? ¿Cuál es el error en esta argumentación? Meterse con toda la sociedad. Que la violencia es la... Ajá, ¿algo más? ¿Sí? Meterse con toda la sociedad, puede ser. O sea, porque se me parece para por clases, sería más que nada. ¿Cómo? Se parece por clases. No entendí, disculpa, de vuelta. Separarlo por clase. Sí, tipo, como ejemplo, ese guerrillero vení conmigo, tal cosa, más que lo que me convenía, más que nada, lo que me convenía, hacía. Se parece por clases, pero lo que me convenía. Sí, A en mí, realidad esta explicación tiene que ver con algo muy simple. Yo te pego porque tú me pegaste primero. Así se justifican los militares, ¿sí? sí, El error dentro de esto es, además, como bien dijeron, que golpea a la sociedad completa, de que tiene un montón de errores técnicos de implementación. El error más grande es que esta derecha militar, de alguna manera, usa, ¿sí?, las herramientas del Estado, ¿entienden? Usa el ejército, que en realidad el ejército tiene una función de poder proteger las fronteras para proteger a Argentina o a los argentinos de otras potencias, pero ahora lo usa para un enemigo interno. Entonces, hay una diferencia de recursos, una diferencia abismal de recursos entre la subversión y la derecha militar, porque la derecha militar usa las herramientas del Estado. Eso es lo terrible de esto. ¿Me siguen? Hay una asimetría, una desigualdad de fuerzas, y además de esa desigualdad de fuerzas, se usan las herramientas, la inteligencia, los recursos, la comunicación, la comisaría, los vehículos, los patrulleros, todo del Estado se usa. Entonces, si vamos a usar la teoría de los dos demonios como una justificación, bueno, tendrían que ser en igual fuerza, o más o menos, pero en este caso es totalmente desigual. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí. Perfecto. En esto eh, consiste la famosa teoría de los dos demonios. Bueno, listo. Cuando está terminando el PRN, ¿sí?, hacia finales del PRN, aproximadamente en 1971, ¿sí?, ya se empieza a ser muy evidente, 81, no sabía, profe. perdón, 81, era para que estén atentos. A finales de 1981 se empieza a ser muy evidente las irregularidades en cuanto a la violación de los derechos humanos, ¿sí? La violación de los derechos humanos. Por ejemplo, empiezan a aparecer las solicitadas de personas que habían desaparecido, que nadie sabía dónde estaban, que el Estado respondía que no sabía dónde están. Esa famosa explicación, algo habrán hecho que esas personas desaparecieron.
En el año 1979 envían desde la Comisión de Derechos Humanos de América Latina una delegación acá a Argentina a ver qué estaba pasando y esconden todo. Por ejemplo, si ustedes van a la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, que fue un lugar, el mayor lugar de detención de detenidos, más de 5.000 personas desaparecieron ahí, está atestiguado. Llega esta delegación a ver si era verdad estas denuncias que están llegando de personas desaparecidas, y arreglaron todo, tapearon las paredes, pintaron todo, cerraron de repente los lugares donde estaban los desaparecidos para que nadie sospeche nada, ¿no? Pero eso empieza a ser cada vez más evidente, la irregularidad de la violación de los derechos humanos, y finalmente esto se hace mucho más evidente, o sea, mucho más fuerte estos reclamos a partir de la derrota de Malvinas. Ya el último año, 1982, 1983, fue un año de transición, donde empiezan a haber, por primera vez en muchos años, empiezan a haber marchas, reclamos en las plazas, cosa que antes no había sucedido, solamente en las plazas de Mayo se habían animado a hacer. Entonces, en ese momento surge el debate el debate de la vuelta a la democracia. Tenemos las elecciones del 25 de mayo de 1983. ¿Quién gana esas elecciones? Alfonsín. Perfecto. ¿Partido? Radical. Radical. Bien. Raúl Ricardo Alfonsín, ¿sí? Que pertenece a la UCR. Alfonsín había sido de los pocos, miren, es una lección interesante de la historia, es de los pocos políticos que, permaneciendo en el país, había estado en contra de la guerra de Malvinas siempre, todo el tiempo, había estado en contra. Muchos de los políticos que en ese momento estaban en el país, obviamente tenían que actuar de una manera callada, subordinada al gobierno militar, lo apoyaron a los militares en este intento de recuperar su legitimidad a través de esta epopeya militar, que fue la campaña de Malvinas, ¿sí? Pero Alfonsín, digamos que él se mantuvo coherente, se estuvo consistente, siempre estuvo en contra de Malvinas, aún desde el primer día, que era algo que todo el mundo, que en Argentina muy buena parte de la población apoyó, ¿no? La mayoría apoyaba, pero él desde el principio estaba en contra, ¿no? Entonces, fíjense cómo, esta es la lección de la historia, ¿no? Como un personaje que se ha mantenido coherente a sus ideas y principios, él consideraba que la guerra de Malvinas era una guerra inconstitucional, porque no la estaba llevando adelante un gobierno democrático, sino un gobierno militar. La permanencia en sus ideales, aun cuando todo el mundo opina todo lo contrario, después te trae algún rédito, ¿sí? Él en 1982 es un personaje muy cuestionado, pero en 1983, como él siempre estuvo en contra, ¿sí? Cuando pierden los militares, va a ganar, de repente va a recuperar un apoyo político que bueno, lo tuvo por su coherencia, por su consistencia. ¿Me entienden? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Perfecto. Una de sus promesas de campaña política, de campaña de gobierno, era este juicio a los militares que se iba a desarrollar. Él prometió que iba a enjuiciar a los delitos que habían cometido los militares, lo cual había que tener mucho carácter para eso. Ahora, sabemos bien que para hacer un juicio, ¿qué se necesita? Pruebas. Pruebas. Entonces, una de las primeras cosas que él hace es conformar en el año 1983, conforma la CONADEP. La CONADEP. La CONADEP es una comisión. ¿Saben lo que es una comisión? ¿Saben? No. La comisión, una comisión es un grupo de personas que están comisionadas, ¿sí? Para hacer una tarea específica. Por ejemplo, en el Congreso, cuando
se está tratando un tema, se forma una comisión con representantes de las distintas fuerzas políticas para charlar todo lo relacionado con ese tema. En el caso acá de la CONADEP, el presidente apenas gana las elecciones, él forma una comisión con personajes destacados de distintos ámbitos de la sociedad argentina, no solo políticos, había diputados, oficialistas, opositores, recuerdan que Alfonsín es la UCR, pero también había peronistas en ese tiempo, ¿no? Había un arquitecto muy reconocido, estuvo aún el doctor Favaloro participando, presidida por Sábato, ¿sí? Un escritor súper respetado, desde el ámbito de la fe, un cura, un pastor evangélico, un rabino judío, por ejemplo, distintas personalidades muy respetadas de distintos ámbitos de la sociedad, no solo políticos, encargados de buscar todas las pruebas necesarias para poder hacer el juicio. Porque la única forma de darle legitimidad a algo era totalmente legítimo, estos delitos contra la desaparición de personas, era generar algo que sea representativo de la sociedad, que la gente lo respalde, ¿sí? Vieron que estamos acostumbrados nosotros a ver que los gobiernos hacen cosas ilegítimas, no respaldadas, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, expropiar una empresa, ¿sí? Mucha gente está en contra y dice, no, eso no está bien, qué sé yo. Bueno, acá lo importante, Alfonsín buscó la manera de crear una comisión respetada por la mayor parte de la sociedad posible, ¿sí? Y lo hicieron, y tomaron un trabajo tan intenso estas personas, por 2 años, buscaron pruebas, recibieron, tengan en cuenta que esto ocurrió apenas unos meses después que se van los militares, o sea que los militares estaban con mucho poder todavía, ¿sí? Y con muchas trabas fueron ellos a desarrollar este trabajo. Por 2 años recibieron alrededor de 9.000 denuncias, 9.000 abrieron las oficinas para atender a las personas, 9.000 testimonios directos de personas que estuvieron detenidas en centros clandestinos de detención, que fueron perseguidas, y bueno, y encontraron testimonios de personas que ya no estaban, ¿no es cierto? Pruebas de personas que habían sido desaparecidas, ¿sí? Lo interesante de esto es las agallas que tuvieron este grupo de personas para poder hacer una tarea tan complicada como esta con la sombra de los mismos militares detrás de esto. Es más, yo creo que yo les he contado en otro momento, pero es un caso paradigmático en el mundo, porque no encontramos con tanta facilidad una experiencia en la cual un gobierno nacional enjuicia a sus propios genocidas, a sus propios militares o a los que fuera, ¿sí? Siendo de la misma nacionalidad. Por ejemplo, el caso parecido es el caso de los juicios de Nuremberg. ¿Alguien recuerda? Y lo de los campos de concentración, ¿no? Exactamente. En el caso de los juicios de Nuremberg, no eran, si bien hubo un juicio de alemanes a alemanes, pero no fue un juicio de entrada así, sino que el caso de los juicios de Nuremberg era de un tribunal, ¿sí?, internacional, haciendo un juicio a los genocidas alemanes. En este caso, nosotros estamos hablando de un tribunal argentino haciendo un juicio a los mismos argentinos. ¿Me explico? ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? Bien, entonces en 1983 se conforma esta comisión y en el año 1984 empiezan las repercusiones, empieza la reacción. Empieza la reacción militar. Se le dio primero la posibilidad, el presidente les dio la posibilidad a los militares de que juician a sus propios militares a partir de los tribunales castrenses. Ustedes saben que dentro del ejército hay instituciones, ¿sí? Porque tenemos que rescatar esto, que el ejército es una institución que, si bien ha sido mancillada, ha tenido personas que no tendrían que estar a su cargo, pero es una institución de la República Argentina y que no hay que hacerla desaparecer, sino como mucho hay que recrearla, había que refundarla, había que sanarla y había que darle de vuelta enfocarla en su carril, en su trabajo, en lo que tenía que hacer. Ahora, en esta reacción militar, en vez de entender lo que les estaba pidiendo Alfonsín, que era que, bueno, si hay madurez de reflexión, traten de ustedes mismos enjuiciar a sus propios, en sus propios tribunales castrenses militares, ellos
los que estaban en ese momento, que eran los mismos de la dictadura, reaccionaron de una manera corporativa y dijeron, no, entre nosotros no nos vamos a enjuiciar nada. Entonces ahí viene el juicio civil, ¿sí? Entonces, empieza la reacción militar, niegan los militares hacer un autojuicio, podemos decir. Ahí viene esta creación de la teoría de los dos demonios. Ahí crean esta explicación falaz, ¿sí? Los demonios. Entonces, frente a este panorama, en el año 1985, con el fiscal Cáceres como acusador, tomando como fuente de los testimonios, todos estos testimonios que están nunca más, y con el juez León Arlanian, se inician estos juicios que tienen un resultado. De esta manera llegamos al juicio de las juntas, y esto es el nunca más, esto es la CONADEP, para esto funcionó.